hola, 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 hola. Te tiene que estar entrando, ¿vale? Hola, hola, hola. ¿Sí? Vale. Hola, hola. Chequeando sonido. Hola, 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 hola. Hola, chequeando sonido para medios. Hola, hola. ¿Quieres mirar? Es tu momento. Hola, 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 sí. Hola, 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 chequeando sonido para medios. Hola, hola. No. Hola, hola, hola.
Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este acto que será el punto de partida de la Ruta Finisterre, un proyecto solidario que cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura y que recaudará fondos para la investigación del síndrome de Rett, gracias al esfuerzo de las fundaciones Mi Princesa Rett y Ocho Tumbao. En primer lugar, interviene el coordinador de Mi Princesa Rett, don Francisco Santiago. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy en un día especial para nosotros. Bueno, desde mi jefe, desde mi coronel, hasta mis amigos, mi familia, mamás de Cádiz, de Huelva. Para mí es un honor salir desde aquí, considerada nuestra tierra, la tierra de Martina, donde se convierte esto en nuestro cuartel general. Hacer hoy la ruta que vamos a iniciar con 105 kilos en mis espaldas, creo que va a ser un reto realmente importante para mí. Pero hace poco, hace unas semanas, me mandó la directora del equipo de investigación, Ángel García Cazorla, me mandó un mensaje que me gustaría leerlo. Bueno, hola Paco, simplemente comentar que estamos muy encima del tema de la neuroestimulación en red y te explico cómo hemos ido avanzando. Hemos contactado con un experto en neuroestimulación de neuropediatría, el doctor Roy Cohen, a través de Neuroelectric. Trabaja en Oxford. Tuvimos una reunión con él y explicamos todo el proyecto. Nos ha pasado unas recomendaciones para incorporar en el proyecto, sabiendo que hay funciones que queremos mejorar en nuestras niñas. Esto creo que está muy bien, ya que está guiado por un gran experto. Ha salido publicado un artículo de unos investigadores italianos en el cual reportan un estudio casi idéntico al que nosotros queremos hacer. Lo hacen en niñas de síndrome de Rett bastante mayores, la mayoría de mayores de 16 años. Aún así, consiguen mejorías en la atención y en el lenguaje, mejoran en la emisión de sonidos para comunicarse y en algunos pacientes hay vocabulario. Utilizan palabras. Esto es muy estimulante, ya que nos confirma que la idea que tenemos puede funcionar en la mejora de algunas habilidades en las niñas. Sobre todo en nuestro caso, la mayoría de nuestras pacientes serán más pequeñas y en este caso será más eficaz. Estoy ultimando con la neurofisióloga doctora Climent lo que sería el protocolo de las modificaciones que vamos a hacer. El equipo de neuroestimulación que se trasladará a vuestro centro sería enviado a Badajoz desde Neuroelectric. Para mí este mensaje creo que va a culminar una de las líneas de investigación que nuestra asociación financia. La culmina y se hace pionera en Badajoz, en nuestro centro de terapia. Todo esto es ese tecnicismo que un padre escucha a una madre cuando hablan de investigación. Nosotros la financiamos pues como mejor, ¿no?, que andando el camino. Pero yo lo que me imagino es que mi hija pudiese hablar. Papá pipí, mamá sed, no sé cuándo le duele, no sé qué le duele. Es lo que voy buscando. Fuimos a Roma, creo que con el equipo más maravilloso del mundo, y ahora nos vamos a enfrascar en otro reto que, a pesar de ser duro, vamos a por el segundo apóstol, ¿no, Dani? Pues empecemos demostrando que se puede y vamos a empezar a andar el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, escuchamos al actor y fundador de Ocho Tumbao, que también participa en la expedición, Dani Rovira. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí. A miembros de la Guardia Civil, autoridades, prensa, las mamás, los papás de las niñas Rett y todos los que estamos enamorados con este proyecto que inició Paco y su familia hace pues casi 10 años, que entró esta familia por las puertas de mi casa de manera literal. Y desde el momento en el que le vi los ojitos a Martina y en el momento en el que tomé conciencia de que como Martina había muchas niñas y algún que otro niño por toda España con una enfermedad de la cual nadie sabía nada, de la que no había líneas de investigación,
Pues ante esa situación de mirar a esta familia a los ojos y que con toda la honestidad y que con toda la humildad del mundo te pedía ayuda, pues no pudimos hacer otra cosa que desde entonces, hace ya casi una década, que la familia de Paco y toda la familia de las Niñas Red forman parte de nuestra familia, de la familia de Ocho Tumbaos. Estuvimos en Roma y creo que fue una experiencia bonita. Pudimos sacar un documental, pusimos el síndrome de Red encima de la mesa de muchísimos ambulatorios, de muchísimos hospitales, empezó a conocer. Para mí, Paco y su familia son un ejemplo de gente que es capaz de hacer posible lo que a priori parece imposible, ¿no? Hablo en mi nombre, en el nombre de Dani Solano, también de la Fundación, y seguramente también en nombre de Clara Lagos, tercer miembro de la Fundación. Para nosotros, Paco y su familia son un espejo en el que poder mirarnos cada día y decir, merece la pena, ¿no? Echar un ratito más de esfuerzo. Llegamos a Roma y conseguimos muchas cosas y a partir de hoy intentaremos llegar ya no solo a Santiago, sino que vamos a llegar a Finisterre. Finisterre, antes de que se descubrieran las Américas, se decía que era Finisterre porque era el fin de la tierra, ¿no? Y eso es lo que nosotros planteamos a todo el mundo, ¿no? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a pedalear por un sobrino, por una hija, por un hijo, ¿no? Así que, bueno, mientras estemos vivos, Paquito, vamos a pedalear, vamos a andar, vamos a correr y vamos a escalar al lado tuya, toda mi admiración a Princesa Red. Y muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos tener toda la difusión posible, que se pueda recaudar todo el dinero posible, porque vemos con este tipo de proyectos, como acaba de decir Paco, que se hacen realidad, ¿no? Que después de tantos años recaudando fondos de manera privada, haciendo verbenas, actuaciones, calendarios, retos solidarios, de repente esto tiene un sentido, ¿no? Y es que las Niñas Red puedan tener su terapia, puedan tener sus diagnósticos más avanzados, incluso ojalá, y yo estoy convencido de que sí, algún día se encuentre la cura para esta enfermedad. Así que nada, en un ratito nos podemos a dar pedales y nada, lo único que os pedimos es que lo contéis, que lo difundáis y nosotros nos encargaremos de pedalear hasta el fin de la tierra, si es necesario. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Interviene a continuación el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Que, por cierto, va a ser muy breve, porque suscribo lo dicho por Paco y por Dani, y simplemente ponerme a vuestra disposición en todo lo que yo os pueda ayudar. Muchas gracias. Seguidamente, el presidente de la Junta hace entrega de una bandera de Extremadura, don Francisco Santiago, en representación de la expedición. El presidente también hace entrega a Dani Rovira y a Francisco Santiago de un obsequio. Muchas gracias a todas y a todos y feliz camino.